Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Vanessa Elías. Hoy con mucha tristeza me enteré de la muerte de María Oneto, una actriz argentina muy reconocida, brillante, joven, a la que tuve la oportunidad de ver en teatro hace muy poco y a la cual admiro profundamente. Y según lo que cuentan los medios, sufría de depresión y la encontraron muerta en su casa. Y traigo este caso y parto de acá porque considero que es la posibilidad de hablar y de visibilizar una enfermedad, un padecimiento que es una de las causas de mortalidad más grandes alrededor del mundo. Son alarmantes las cifras de personas alrededor del mundo que padecen depresión eh, y que no logran revertir este padecimiento, esta enfermedad. Es muy importante que hablemos del tema por varios motivos. Primero porque casi en ningún lado contamos con leyes de salud mental que sean verdaderamente eficaces, que sean preventivas y que sean accesibles para toda la población. Esta es una enfermedad que trae como primera contra la situación económica, la precarización económica de las personas que la padecen suele ser el primer impedimento a la hora de recibir un tratamiento constante, consciente, responsable y que verdaderamente pueda generar los resultados necesarios para que las personas puedan revertir y reparar en relación a esta enfermedad, ¿sí? Esto es fundamental. Pero por otro lado, y me interesa mucho hacer hincapié acá, en general las personas que padecen depresión la ocultan. Son personas a las que les cuesta contar lo que les está pasando. Y esto sucede porque está muy criticado, juzgado y señalizada, digamos, la tristeza, ¿no? Sentirnos mal, sentirnos tristes, desganadas, y comunicarlo siempre es motivo de enjuiciamiento. A la gente, la tristeza momentánea puede ser algo con lo que logra lidiar, ¿no? Y que no le molesta tanto. Pero cuando la tristeza se manifiesta de manera sostenida en el tiempo, cuando una persona no logra salir de ese estado, entonces en general el alrededor se fastidia, porque hay algo de lo propio también que empieza a aparecer ahí, ¿no? Es como que es una emoción con la que nunca nos han enseñado a lidiar y a relacionarnos. Y es una emoción que además muchas veces está asociada con la depresión y no es depresión. O sea, no toda vez que nos sentimos tristes y que esa tristeza perdura en el tiempo, es necesariamente una depresión. Pero es muy importante poder hablar al respecto y es muy importante poder encontrar el espacio adecuado para trabajar sobre lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Porque si no, posiblemente sí termine siendo una depresión. Y entonces va a costar mucho más poder reparar esa herida y transformarla en otra cosa, lo cual tampoco quiere decir que sea imposible o que no se pueda. Entonces, primero sería fundamental que podamos entender qué es la depresión, ¿sí? De hecho, la palabra depresión viene del latín depressus, que quiere decir hundimiento, y es un poco eso, ¿no? La sensación de hundirme en esa tristeza, en esa angustia, que no pasa, que no se va, el desgano, la sensación de soledad, pero al mismo tiempo no poder salir de esa soledad, buscar estar en soledad, la falta de interés por las cosas que por ahí antes sí me convocaban. Entonces, es muy importante entender que no siempre que esto me pasa tiene que ser una depresión, pero que si me está pasando es importante que consulte con profesionales, pero también es importante que se lo comunique a la gente que me rodea, que me ama, en la que confío, ¿sí?
es importante que dejemos de señalar, juzgar y condenar las enfermedades del fuero de la salud mental. A mí me parece muy importante y fundamental que nos cuestionemos por qué, frente a enfermedades de orden orgánico, físico, tenemos otro tipo de empatía y otro tipo de entendimiento para con la persona que la está transitando y padeciendo. Y sin embargo, las enfermedades que tienen que ver con el plano de la salud mental, en general, nos generan rechazo. Las personas suelen alejarse, suelen temer ese tipo de enfermedades que paradójicamente no son enfermedades contagiosas, no son enfermedades que en realidad impliquen necesariamente un riesgo. Sin embargo, hay todo un contexto que señala y socialmente desde que se estipula, ¿sí? la enfermedad mental, desde que se estipula el concepto de salud mental y de enfermedad mental, hay un rechazo social a quienes padecen este tipo de enfermedades. No hay una empatía, hay un juicio desde una falsa moral que yo entiendo que tiene que ver con los propios miedos, que entiendo que tiene que ver con no querer identificarnos con esto que parece amenazante y que quizás temo padecer, pero que es fundamental que empecemos a hablar al respecto, que empecemos a aceptar que esto es parte de nuestra sociedad y que es consecuencia de la cultura que ayudamos a construir y de las sociedades que habitamos, que los estados tienen una implicancia y una responsabilidad fundamental en esto, y un desinterés y un cinismo y una desidia tremenda a la hora de habilitar los recursos y las herramientas fundamentales para que las personas no padezcan de esta manera y tengan recursos para enfrentar su sufrimiento y su padecer y para poder transformarlo. Ayer o antes de ayer en Argentina se hablaba sobre salud mental, sobre la ley de salud mental, sobre los hospitales, sobre las personas que trabajan específicamente en este plano. Y es vergonzoso. Es vergonzoso, los sueldos son vergonzosos, las condiciones son vergonzosas. Las obras sociales les otorgan a las personas que pagan durante toda su vida, mensualmente, cifras que a veces son descomunales. En general, 20 sesiones en la vida de terapia. Al pueblo, los psicólogos les parecemos inaccesibles. Y yo lo entiendo, pero lo cierto es que los psicólogos también tenemos que vivir y tenemos que pagar un montón de cosas que no están cubiertas, no nos alcanza. Y entonces hay todo como un tejido, una red que para mí no es azarosa, que claramente es intencional, en la que de alguna manera nos incitan a sufrir, nos llevan a sufrir y garantizan que no contemos con los recursos como para elaborar esa emoción. Porque todas las personas sufrimos, todas las personas nos angustiamos, está intrínseco en nuestra condición de sujetos. Pero ¿cómo tramitamos esa emoción? ¿Qué hacemos con eso? Y las posibilidades de ayuda con las que contemos van a cambiar mucho todo y seguramente van a incidir en el desenlace. Por supuesto que nada es garantía, que nada es mágico en ese sentido, pero sí es fundamental que empecemos a tener un poco más de conciencia al respecto y sobre todo que podamos hablar sin miedo, sin temor y sin vergüenza de estos temas. Cada vez hay mayor índice de suicidio alrededor del mundo. Cada vez la franja etaria se extiende mucho más. Hasta hace unos años atrás, el suicidio la depresión, era una enfermedad que muchas veces terminaba en suicidio y que afectaba mayoritariamente a personas adultas y más a personas mayores de 60 años.
Y hoy tenemos a infancias y adolescencias padeciendo depresión. ¿Qué está pasando? Yo creo que necesitamos empezar a escucharnos más y a conectar. Que necesitamos empezar a preguntarle a la persona de verdad cómo está y a demostrar que tenemos interés por la respuesta, a salir de ese automatismo de preguntar cómo estás, como si fuese eso, ¿no? El buen día, algo automático justamente, y que la respuesta también sea automática, ¿no? La gente en general dice bien, cuando no está bien, o ni siquiera se pregunta verdaderamente cómo está, pero da por sentado que la persona que le está preguntando no tiene interés en saber verdaderamente. Entonces, ocuparnos de la gente que amamos y permitirle a la gente que nos ama que se ocupe de nosotros, me parece que hoy por hoy, en el mundo que habitamos, es el mayor acto revolucionario que podemos tener. Ojalá empecemos a aceptar que la manera de sanar muchas de las enfermedades de índole de la salud mental, del plano de la salud mental, es el amor, pero el amor como verbo, como acción, el amor que se hace cuerpo, el amor que hace presencia, el amor que es contundente, que pone límites, que está, que puede escuchar, que acompaña y que acepta también. Y ese amor debería empezar desde la absoluta responsabilidad de lo vincular. Y esa responsabilidad vincular tiene que estar garantizada en cada institución que habitamos, desde el Estado-Nación para abajo. No se puede seguir así. Tenemos que dejar de tener miedo de nombrar y de hablar de estos temas que son fundamentales.